Muy bien. Bueno, pues vamos a dar comienzo con el seminario de sistemas complejos del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Adriana Reina Lara. Voy a leer una breve semblanza de la doctora. La doctora Adriana Reina Lara es egresada de la licenciatura en Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora cum laude por la Universidad de Zaragoza. A lo largo de su carrera académica y profesional ha tenido la oportunidad de colaborar con instituciones internacionales como la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Telecomunicaciones de la Universidad de Lisboa. Además, desempeñó funciones como técnico investigador en la Universidad de Toronto durante un año y medio en el Donnelly Center for Cellular and Biomolecular Research. Su labor como investigadora se centra en la física de sistemas complejos con aplicaciones en la propagación de epidemias y la distribución de recursos, mediante modelos físico-estadísticos basados en grandes bases de datos. Su objetivo es desarrollar y mitigar las epidemias, especialmente en contextos de recursos limitados. Ha publicado 6 artículos, con todos ellos en revistas Q1. Ha presentado sus trabajos en 9 congresos internacionales y participa activamente como revisora a pares en revistas de alto impacto como Physical Review Letters, Nature Communications, Physical Review Research, Scientific Reports, Physical Review E, Physical Biology, Chaos, Solution and Fractals, Plus, Computational Biology y Física A. Actualmente la doctora Adriana imparte cursos de física a estudiantes de ingeniería en el ITES SM, en el TEC de Monterrey, bajo el modelo TEC 21, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de científicos e ingenieros. Además, tiene un firme compromiso con la divulgación científica, lo que la ha llevado a participar activamente en actividades de difusión como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Noche de las Estrellas, la Noche de Investigadores y proyectos de la Unión Europea, entre otros. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Adriana. Muchas gracias por la introducción. Gracias al Instituto de Física por la invitación, al profesor Francisco Sevilla, quien es el director del Departamento de Sistemas Complejos, por la invitación. Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de cómo los físicos nos involucramos en las epidemias. ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos de la física estadística y sistemas complejos para entender la propagación, la contención y además optimizar el uso de recursos cuando estos son escasos? Entonces, el outline de la plática se divide en 4 pasos. Primero les voy a hablar acerca de la motivación que tenemos los físicos para estudiar las epidemias. Les voy a hablar los ingredientes que nosotros necesitamos entender para entender los modelos epidemiológicos que nosotros generamos. Les voy a hablar de los modelos de contención que he generado durante mi carrera. Y finalmente les voy a dar una conclusión, una breve conclusión. Entonces, voy a empezar por el principio, un poquito para tratarle de motivar a aquellos que nos dedicamos a los sistemas complejos. Y es que el modelo que nosotros hemos estudiado como humanidad, la ciencia en general, ha sido como un método reduccionista. Es decir, nosotros desmembramos todos aquellos sistemas en pequeños pedacitos para entender esos pedacitos y después tratar de reconstruir el conocimiento. De hecho, en 1637, René Descartes decía, bueno, el planeta es como una gran maquinaria. Y si tú quieres entender esa maquinaria, entonces hay que romper o fragmentar esa maquinaria en sus componentes que hacen esta maquinaria funcionar. Y después, una vez que tú entiendas sus componentes, la puedes reconstruir y reconstruir o sea, tener una fotografía más grande, perdón. Entonces, luego, o sea, el método reduccionista ha funcionado muy bien para entender muchísimas cosas en la física, en cualquier tipo de ciencia, inclusive, ¿no? Pero llega un punto en la historia de la física donde este tipo de estudio, el reduccionismo, se queda corto, porque ya no podemos entender otro tipo de procesos. Y esto sucede con la termodinámica. Cuando empezamos a estudiar la termodinámica, nosotros, Boltzmann, Gibbs, etcétera, tuvieron la oportunidad de describir de forma macroscópica objetos, bueno, más bien como resultado de la interacción microscópica de las partes que formaban ese sistema, ¿no? Entonces después, como que llegan estos problemas como el problema de interacción de 3 cuerpos, la criticalidad, cosas que ya no podíamos resolver con este método de reduccionista. Entonces, teníamos que buscar una manera más holística de ver las cosas. Entonces, es hasta
1972, ay, ¿cómo quedarme aquí? Perdón. 1972, cuando Philip Warren Anderson, un físico galardonado con el premio Nobel, que se dedicó a la física estadística, entre otras muchas otras cosas, él publica este artículo que se conoce como Morris Different. Y lo que él establece es que él hace una crítica al reduccionismo que habíamos hecho los físicos hasta ese momento, que habían hecho los físicos hasta ese momento, y que era como desmembrar las partes y tratar de ver la fotografía grande. Y entonces él dice, no, es que no porque nosotros tomemos y desmembremos los objetos de la física y agarremos esas leyes que nosotros acabamos de descubrir y las pongamos todas juntas y tratemos de reconstruir el universo entero. Eso no se puede, porque hay rompimiento de simetrías. Porque si yo estudio un átomo de una molécula, porque si yo estudio la molécula del agua, perdón, la molécula del agua, y la estudio, no por eso voy a entender cómo se comporta el líquido sólido o gaseoso, ¿verdad? Hay rompimiento de simetrías. Y el factor común que se encuentra ahí es que cómo voy a estudiar esas interacciones que dan pie al efecto macroscópico que estoy observando. Entonces tenemos que tener una visión más holística de cómo funcionan las cosas. Y entonces ahí es cuando nace esta necesidad de describir unos nuevos sistemas o describir los sistemas a partir de un fin mucho más grande, ¿no? Donde yo ya veo a los sistemas como un sistema completo en lugar de verlo por pedacitos. Y así surgen los sistemas complejos. ¿Qué es un sistema complejo? Pues no existe una definición clara y rotunda de qué es un sistema complejo. Lo que sí de cajón va, que es un conjunto de muchos elementos que están interactuando. Puede o no puede tener interacciones no lineales, puede tener o no tener propiedades emergentes, que por lo general tienen propiedades emergentes, como las podemos observar de forma macroscópica en muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, en la biología. Por ejemplo, podemos observar fenómenos colectivos como es la cooperación entre animales, como es la propagación entre humanos, ya sea de rumores, de noticias, de infecciones, etcétera. O podemos observar la sincronización desde un cristal hasta el cerebro que se sincroniza para activar las partes cerebrales para que nosotros funcionemos, ¿no? Estos sistemas pueden adaptarse y pueden evolucionar. Y lo más importante para nosotros es que si nosotros entendemos cómo funcionan, quizá los podamos controlar para el beneficio de todos y todas. Entonces, bajo esa descripción y bajo eso, nosotros, los seres humanos, pues somos un sistema complejo. Cumplimos con la característica, ¿no? Somos un conjunto de elementos y esos elementos están interactuando. Y interactuamos a diferentes escalas en nuestro día a día, en nuestro trabajo, cambiándonos de lugar a otro, o inclusive cuando viajamos, ya sea por trabajo o por lo que tengamos que trabajar. Entonces, interactuamos a diferentes escalas. Ahora, ¿qué fenómenos emergentes nosotros podemos estudiar en un sistema complejo como nosotros? Pues la propagación de epidemias, entre otros, como la propagación de rumores, etc. Entonces, ¿qué fue tan exitoso para el COVID-19 para poder propagarse alrededor de todo el mundo? ¿Qué lo hizo tan exitoso? Pues lo que hizo exitoso la propagación es que el tiempo de infección, es decir, el tiempo de que una persona permanecía infectada, era mucho más grande que el tiempo en el que yo me puedo mover. Entonces, una persona que se infectó en España no tenía síntomas hasta que ya estaba en Estados Unidos o en cualquier situación, ¿no? Entonces, el tiempo que yo permanezco infectado es mucho mayor que el tiempo de movilidad. Ahora ya nos podemos mover alrededor del mundo máximo en 24 horas, ¿no? O hasta menos, ¿no? Con estas nuevas tecnologías de viaje. Entonces, una vez que ya nosotros establecimos que los seres humanos somos un sistema complejo, que podemos estudiar la propagación de fenómenos como la propagación de un virus, pues habrá que entender cómo voy a modelar la propagación de un virus si es algo que se vive también de forma individual. Entonces, en 1927, McHenry y Kerman propusieron un modelo, sí,
basado en el trabajo seminal de Ross y Hudson, quien previamente habían propuesto un modelo de propagación de epidemias en malaria. Y entonces ellos proponen un modelo CIR. ¿Pero en qué se basa ese modelo CIR? Pues imagínense que esta línea temporal que está aquí está marcando el estado de un individuo. Y justamente en este punto donde se intersecta el eje Y, ¿vale? Ocurre que yo me infecto. Entonces, previamente a eso, previamente a la infección, yo me considero en un estado susceptible. Es decir, puedo contraer la epidemia, puedo contraer la enfermedad. Después, el virus está creciendo. Esta curva gris ejemplifica cómo crece el virus dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entra a nuestro cuerpo y se está incubando, está creciendo. Entonces, ese periodo de latente después pasa a ser un periodo infeccioso. Es decir, una vez que ya creció lo suficiente, puedo propagar el virus. Soy infeccioso. Y después, finalmente, cuando paso la enfermedad, es decir, mi respuesta inmune, bueno, no, más bien paso la enfermedad, el patógeno más bien reduce dentro de mi cuerpo, entonces paso a ser recuperado. Ojo, no es lo mismo que el estado médico, porque el estado médico es en función de la respuesta inmune, que es esta línea negra, ¿vale? Y aquí todavía puedo presentar síntomas, pero ya no soy infeccioso. Entonces, eso es como viaja el virus dentro de mi cuerpo en el tiempo. Entonces, los científicos dijeron, pues bueno, esto lo podemos plasmar como un modelo susceptible, infectado y recuperado. Claro que puede haber modificaciones como el SEIR, o como más adelante les voy a presentar los tipos de modelos que nosotros tenemos, o como un CIS, es decir, yo paso de ser susceptible a infectado y después paso a ser otra vez susceptible. Y si hay enfermedades que suceden así, ¿no? O sea, hay enfermedades que tienes un periodo, cuando eres recuperado, se supone que ya no puedes infectar. Perdón, ya no puedes ser infectado, porque entras como entre un periodo de inmunidad, mientras que si pasas a ser inmediatamente susceptible, quiere decir que tú te puedes volver a contagiar. Entonces, una vez que nosotros establecimos cómo es que una persona vive el proceso de infección y que puede tener cualquiera de estos estados, pues ahora tenemos que entender cómo se puede propagar. Y para poder entender cómo se puede propagar, pues bueno, les voy a presentar este número, que este número seguro lo han escuchado seguramente con el COVID, que se llama el número básico reproductivo. Este número es el número promedio de infecciones que genera una persona infectada en un lugar donde todos somos susceptibles. Entonces, si el número es 2, fíjense cómo crece un árbol exponencialmente, ¿no? Obviamente, las infecciones crecen de manera exponencial. ¿Qué pasa? Bueno, eso es cuando R es mayor o igual a 1, pero ¿qué pasa cuando R es igual a 1? Pues entonces tengo una cadena de infecciones. Sigue creciendo, pero tengo una cadena de infecciones. Pero si este fuera menor a 1, entonces tengo infecciones esporádicas, ¿no? Puede ser que pase, puede ser que no pase. Y eso, entonces, lo podemos describir con esta gráfica que se encuentra aquí, que estoy graficando el R0, que es el número reproductivo básico. Acuérdense que es el número de promedio de infecciones que genera un infectado en una población completamente susceptible, y observo que tengo una fase absorbente cuando R0 es menor que 1, y cuando es mayor que 1, entonces tengo una fase activa. Quiere decir que voy a afectar a la población. Esta es la fracción de población. Entre más grande sea ese R0, pues muchísimo más grande va a crecer, muchísimo más rápido crece la curva exponencial, ¿no? Y de hecho, este número depende de 3 factores principales que son súper importantes. El tiempo de que tarda una persona en recuperarse, por supuesto. Entre más tiempo tarde en recuperarme, más tiempo paso infeccioso, por lo tanto, tengo más tiempo para propagar la infección. Luego depende del número de contactos promedio que tenga esa persona por unidad de tiempo, por un día. ¿Cuántos contactos promedio tengo yo en un día? Pues por eso depende de eso, ¿no? Luego beta es la probabilidad de transmisión. Dado que yo tengo un contacto, ¿sí? ¿Este resultado sale del análisis de las ecuaciones diferenciales ordinarias o es un resultado más
probabilístico, estocástico. Puede salir de los dos, de hecho sale de los dos. De hecho, yo tengo cálculos donde sale de las ecuaciones diferenciales, no de las ecuaciones diferenciales en este caso, porque para el caso donde yo saqué el R0, lo hago directamente de las ecuaciones markovianas, que es una aproximación a las ecuaciones diferenciales. Sí. Entonces, después tengo este beta, que es la probabilidad de transmisión, que les decía que era la probabilidad de transmitir la infección, dado que yo tengo un contacto. Entonces, históricamente, nosotros hemos visto o hemos pasado por varias epidemias en el mundo, ¿no? El sarampión, observen que tiene un R de 14, ¿no? Entonces, la curva exponencial era súper peligrosa. ¿Por qué no pudo haber sido tan exitoso, por ejemplo, como con el COVID-19? Pues porque antes no se podía viajar igual, ¿no? Antes tardábamos muchísimo más en llegar a la Ciudad de México desde el norte que ahora que nos cuesta 1 hora 40 minutos, ¿no? Entonces aquí pueden ver algunos otros del COVID, es que es arriba casi 3 puntos y algo, dependiendo de quién lo haya calculado. Entonces, yo les voy a hablar acerca de cómo nosotros podemos no solo ver la propagación, porque a mí lo que me interesa es la contención. Entonces, imagínense, yo ya sé que hay un brote epidemiológico, entonces yo ya tengo infectados dentro de mi sistema. ¿Y qué puedo hacer para controlar? De hecho, mi trabajo se basa en eso, ¿no? Una vez que yo tengo una infección, ¿qué puedo hacer para controlar? Entonces, ¿eso cómo se ve? Si yo grafico el tiempo en función de las infecciones en la vida, de hecho, esto ustedes pueden ver, claro que esto es una aproximación. Casi siempre veo el pico, ¿no? O sea, si yo veo cuántos infectados aparecieron del COVID en cualquiera de los países, voy a ver una curva con un crecimiento exponencial, ¿no? Debido al alto R0 que nosotros teníamos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues pasó que pasó la capacidad del sistema de salud y entonces entramos en crisis, ¿no? Entramos en crisis económicas, entramos en crisis de salud, porque no teníamos suficientes recursos para poder, pues, ayudar a que la pandemia se detuviera, ¿no? O a todos los infectados. Entonces, el número reproductivo era súper grande. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Lo que nosotros queremos hacer cuando queremos controlar una epidemia es justamente aplanar esa curva. No importa qué tan ancha esté, pero si no sobrepasa el sistema de salud, la capacidad del sistema de salud, entonces yo tengo tiempo para poder generar nuevas estrategias de contención. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo no tengo vacunas? ¿No? Ese era uno de los primeros problemas que nos preguntamos. En el caso del COVID-19, pues tengo que prevenir, contraer la infección y bien, si ya la tengo, transmitirla, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es reducir ese R que nosotros teníamos. Pero ¿se acuerdan que el R0 solo dependía de estos 3 factores? A este nuevo le voy a llamar el número reproductivo efectivo. Quiere decir que no, la población, porque se acuerdan que la condición que te cumplía el R0 es que justamente la población completa fuera completamente susceptible. Había un infectado, había una semilla en esa población, pero ahora tengo un pool de susceptibles que puede cambiar en el tiempo. Entonces, este número R efectivo puede cambiar en el tiempo y depende de la población de susceptibles, que es esta, que va cambiando en el tiempo conforme la infección va evolucionando. Entonces, durante todo el trabajo que nosotros hemos hecho, es enfocarnos en el control, reduciendo los parámetros que afectan justamente a ese R, a ese número reproductivo efectivo. Entonces, por ejemplo, para atacar el pool de susceptibles, es decir, para nosotros reducir el número de personas susceptibles, pues ¿qué hay que hacer? Inmunizar, vacunar, ¿no? Si yo inmunizo a la población, entonces bajo este número, por lo tanto, el número reproductivo efectivo va a descender. Si yo quiero reducir la infectividad, es decir, la probabilidad de yo transmitir la infección, pues tengo que utilizar higiene, cubrebocas, distancia social, la profilaxis en general. Y si yo quiero reducir el número de contactos, pues el quédate en casa, los cierres masivos, etcétera, ¿no? Si yo quiero reducir el tiempo de infección, dado que ya estoy infectado, pues si ya estoy infectado, ¿qué puedo hacer para dejar de transmitirlo si yo todavía tengo un periodo infeccioso? Pues que me aíslen. Entonces existen estas técnicas que son súper buenas, que se llaman contact tracing,
que es rastreo de contactos básicamente, una vez que estás infectado, que más adelante se los voy a dar. Entonces nosotros ya tenemos todos los ingredientes. Nosotros ya sabemos que para controlar la epidemia tenemos que controlar cierto tipo de cosas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a modelar la propagación? Nosotros ya sabemos R0 y que se puede modelar como si fuera un árbol de infecciones, pero no es el propósito, porque así no interactuamos. Entonces la interacción es primordial para poder nosotros entender los patrones de la infección, para entender la emergencia, para entender qué es lo que puedo yo aprender de las interacciones de los seres humanos durante la pandemia. Entonces existen diversas formas en las que nosotros podemos reflejar esa interacción. A los físicos nos encanta el campo medio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da cotas de cómo se comporta cualquier tipo de sistemas bajo ciertas condiciones. Entonces, esto es muy bueno para encontrar cotas, para encontrar el R0, para encontrar el R de tiempo, ¿vale? Después podemos añadir estructuras sociales, que son capas de cómo interactúan diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, trabajos, escuelas, la vida cotidiana. Después tenemos modelos de redes de contacto. Estas modelos de redes de contacto o esas redes de contacto las genera un grupo que se llama Sociopatents, entre otros, muchos otros, ellos empezaron, donde la gente empieza a vestir un sensor que detecta la interacción con otras personas en medios bien establecidos, escuelas, hospitales, etc. Entonces también lo hicimos en redes de contacto y modelos multiescala. ¿Qué es un modelo multiescala? Pues yo agarro cualquiera de estos y los mezclo. En general, en mi trabajo, lo que yo hice en los modelos multiescala es algo que se conoce como metapoblaciones. Es decir, cada uno de estos parches son poblaciones pequeñas dentro de una población grande. Y luego están los modelos basados en agentes, ¿no? Claro, entre más me alejo de esto, de la mezcla homogénea, pues mucho mayor complejidad voy a tener. Pero como físicos, a nosotros nos interesan estas áreas en particular, las que están en medio. ¿Por qué? Porque si yo me voy al caso particular de que yo ya sé cómo la gente se mueve específicamente en el patrón de su día a día, pues sí, puedo dibujar los patrones de la infección dentro de una población muy bien establecidos, pero puedo dejar de encontrar cosas emergentes, ¿no? Entonces nosotros, mi trabajo está centrado en estas dos, ¿no? Modelos de contacto y modelos multiescala. Entonces, ¿qué propusimos? Les voy a presentar, o les voy a tratar de presentar, si me da tiempo, 3 tipos de estrategia. Uno, ¿cómo lo hicimos para reducir o proponer modelos que redujeran el tiempo de infección, el número de contactos promedio y finalmente una inmunización indirecta cuando es una enfermedad transmitida por vectores como los mosquitos, el dengue, chikungunya, etc. Entonces voy a empezar como, con el control de las epidemias a través del rastreo de contactos. ¿Cómo funciona el rastreo de contactos? Pues bueno, supongamos que ese monito está siendo infectado en ese punto. Después, pues hay un periodo latente, luego se convierte en infeccioso y luego se recupera en un modelo seguir. Durante ese periodo, el infectado va a poder transmitir la epidemia a otros seres, ¿verdad? Y si el R0 es igual a 2, pues entonces generamos el mapa de infecciones que nosotros ya teníamos previamente, un árbol de infecciones que crece exponencialmente. Pero ¿qué pasa si el individuo este estado positivo y se manda a cuarentena? Pues entonces yo ya evité la propagación a primarias infecciones y segundas infecciones. Pero si aún busco aquellos infectados que ya, o sea, aquellos contactos de ese infectado que ha tenido en el pasado y les hago una prueba, entonces también los voy a poder aislar y evitar la propagación de las epidemias a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel. Este método ha sido probado por países como, por ejemplo, Corea del Sur y ha sido súper efectivo, ¿no? De hecho, Corea del Sur mantuvo muy bien la propagación de la epidemia del COVID-19 gracias a su eficiente aplicación que no permitía que las personas infectadas se movieran, ¿no? Los detectaba y los ponían en contención, ¿no? ¿Cómo se llama? En cuarentena. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues nosotros propusimos un modelo tipo SEIR. Entonces, las personas son susceptibles y se infectan ¿se acuerdan de aquel modelo SEIR donde el individuo vivía la epidemia de esa forma? Bueno, más bien la enfermedad de esa forma.
pues entonces una persona susceptible puede ser contagiada por cualquiera de las personas que ya se encuentran infectados, que nosotros clasificamos como presintomático, asintomático y sintomático. Una de las partes más importantes del COVID-19 es que fue súper exitoso porque era sintomático, no presentaba síntomas. Entonces, después de ser infectado, después del periodo latente pasa a ser presintomático, una fracción después de un periodo alfa pasa a ser infectado y la otra fracción pasa a ser asintomático. Y si no hay métodos de detección, como no los hubo, entonces pasan a ser recuperados. Entonces, ¿cómo funciona el contact tracing? Pues lo que nosotros propusimos es un modelo donde incluíamos un estado de detección, porque yo ya estoy infectado y ¿qué tengo que hacer para evitar propagarlo? Pues que me detecten y me aíslen. Entonces, detectados es que ya la gente está aislada y pasan con una probabilidad delta, bueno, no, más bien con una tasa delta, después de estar infectados en el estado infeccioso. Porque cuando era sintomático, pues si no presento síntomas, no voy y me hago una prueba. Solo me la hago si, solo si presento síntomas. Entonces, para el contact tracing, para simular el contact tracing, cómo las personas detectadas hablaban a las personas que ya habían estado en contacto, y para eso nosotros simulamos una aplicación que deberían de tener las dos personas. Por eso la probabilidad de pasar de un estado infeccioso, porque tengo que tener suficiente carga viral para poder presentar una prueba positiva, que nada más se encuentra en los estados infecciosos, presintomático, asintomático e infeccioso, y entonces paso con una probabilidad al estado de detectados. Después me recupero. Entonces nosotros escribimos las ecuaciones markovianas que dicen el estado probabilístico de cada una de esas personas de estar en cualquiera de esos estados, ¿no? Y de hecho, este modelo funciona como un modelo de competición. Es decir, estamos poniendo a competir dos procesos difusivos, el de la epidemia y el de la contención de la epidemia, porque está tratando de quitar a los nodos que ya están infecciosos. No me voy a tener en las ecuaciones porque me voy a entretener muchísimo, pero lo único que quiero que vean es que justamente ahí estoy señalando en azul las probabilidades de yo tener un contacto infeccioso, mientras que las probabilidades de yo tener una persona, dado que yo ya estoy indetectados, una persona que se encuentre en cualquiera de los estados infecciosos y que pueda pasar a detectado. Entonces es un proceso de competición. ¿Y qué utilizamos? Pues redes de contacto. Nosotros utilizamos redes de sociopatterns de un hospital, una galería de ciencias y una escuela. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, antes de qué fue lo que encontramos, una vez que nosotros les voy a platicar acerca de los modelos, de cuáles son los esenciales, pues tengo que tener un modelo compartimental, tengo que tener la evolución temporal de ese modelo compartimental para cada uno de los nodos que pertenecen a una red real. Y entonces, una vez que ya lo tengo, pues también tengo que probar, ¿sí? Pero si cada nodo son como muchos individuos, que o es un individuo. Es solo un individuo. En este caso, sí es solo un individuo. Y es probabilidad de estar Sí. en cada estado. Exactamente. Sí. Sí, es una red de contactos de individuos. Después, cuando pase a las metapoblaciones, será la probabilidad de toda la población de encontrarse en algún estado. Entonces, primero tenemos que probar que las ecuaciones markovianas son ciertas, ¿no? Entonces, hacemos experimentos Monte Carlo, vemos que cuadra y podemos continuar con la investigación. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Nosotros primero graficamos aquí, esto se conoce como attack rate o el alcance de la epidemia que tiene, ¿no? Entonces, si quiere decir, se llama attack rate porque es el estado estacionario. Si yo tengo ecuaciones de Markov, quiere decir que yo voy a alcanzar un estado estacionario. Cuando yo ya no puedo infectar más, cuando ya todo pasó, ¿no? Entonces, el número de recuperados que tengo aquí está normalizado a 1 y yo para probar cuál es la función del contact tracing, lo que hicimos fue plasmar que infectaran al 90% de la población de cada una de las redes que tenemos aquí. Acuérdense, hospital, este es la escuela y la galería de ciencias. Y nosotros graficamos aquí la detección sintomática y el número de usuarios que hay en la aplicación de contact tracing, ¿no? Entonces, lo que vimos es que no importa que tengas una detección sintomática súper buena, nunca vas a alcanzar los niveles de detección que tienes cuando pones en acción el contact tracing. Y luego, esto está muy bonito, porque yo creo que esto muestra
el efecto macroscópico de la estrategia de contact tracing, y es que nosotros, mientras si solo utilizamos la detección por síntomas, que era aquella de que estoy infectado, paso a ser detectado cuando presento síntomas y voy al doctor, me hago una prueba, y lo que hace es aplanar la curva, que es uno de los objetivos, ¿se acuerdan? Justamente es aplanar esa curva para que nosotros podamos darle más tiempo al sistema para reaccionar. Pero ¿qué pasa con el contact tracing? ¿Qué pasa si yo tengo una detección mínima? Porque claro, la detección a través de pruebas tiene que ser activada para activar el contact tracing, si no el contact tracing nunca será activado. Entonces, con una detección mínima y con la acción del contact tracing, lo que vemos es que doblega la curva. Doblega la curva. Entonces, ahí está la necesidad, ahí está el proceso que necesitamos justamente para poder mejorar la detección de infecciosos, ¿no? Y poder aplanar y doblegar la curva. Entonces, si nosotros hicimos el análisis también del número reproductivo efectivo, Delta, ¿sí? ¿qué es el parámetro? Delta es la tasa con la que paso de ser infeccioso a ser detectado. Entonces, soy infeccioso asintomático, sintomático, presento síntomas, voy al doctor, me hago una prueba y ya está. Y es el tiempo que tardan en detectarme el sistema. Quiere decir que muy pocos son detectados. Sí, a través de la detección por síntomas. Todos los demás son detectados por el uso de la aplicación. Entre más gente utilice una aplicación de contact tracing, pues más rápido se pueden distribuir estos recursos. Y el uso ver el efecto del número reproductivo efectivo, pues vemos que cuando utilizamos el contact tracing, pues lo baja completamente, ¿no? Mientras que aquí pues se tarda un poquito más, por eso se ve el aplanamiento y aquí se ve cómo se doblega la. Bueno, y vemos que el contact tracing lo que hace es alargar la curva y darle tiempo al sistema para reaccionar, y eso sucede porque la sola acción del contact tracing no existe. Tiene que haber detectados infectados, entonces por eso no extingue la epidemia. Entonces, ¿cuál es el efecto microscópico? El efecto microscópico sería qué pasa cómo pasa en las redes, ¿no? ¿Qué pasa en los nodos? Entonces, si nosotros graficamos el número de contactos que tiene cada uno de los que pertenecen a esta red y vemos cuál es la probabilidad de que sean detectados simplemente por la detección cuando el contact tracing no está activo, pues vemos que entre más número de contactos tengas, pues más fácil va a ser que te contacten, ¿no? O sea, que seas detectado a través de los síntomas. Es decir, que tú estás propagando la infección mucho más rápido si tienes mucho más contactos que si tienes menos. Sin embargo, cuando haces el uso de contact tracing, los más rápidos que detectamos, o la probabilidad de ser detectados por contact tracing, son los hubs, aquellas personas que tienen muchísimo más contactos. Y pues eso está súper chulo porque pues estamos compitiendo con la epidemia, ¿no? El contact tracing lo que hace es un proceso competitivo entre la propagación de la epidemia y el contener. Luego, hace un año, nosotros quisimos llevar esto un poquito más lejos y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con las interacciones de alto orden. Porque nosotros nos comunicamos a través del WhatsApp, ¿no? O a través de los medios de comunicación como Facebook, Twitter, etcétera. Y entonces, nosotros podemos agregar una capa arriba de la red que nosotros ya teníamos de cómo nos comunicamos. Entonces, lo que hicimos es que observen aquí, o sea, tenemos el mismo modelo que ya teníamos previamente, solo que agregamos los contactos o los grupos de personas que se pueden comunicar a través de un grupo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si aplicamos un contact tracing no oficial, sino por grupos de WhatsApp? Y lo que encontramos fue que, observen que esto es cuando no hay ninguna detección, cómo avanza la epidemia, este es el número de infectados en el tiempo, y pues se observa la curva que ya conocíamos. ¿Qué pasa cuando tengo sintomática, la detección sintomática y el contact tracing? Pues se ve esta curva moradita que es muy buena, pero no es tan eficiente como cuando utilizamos solo el mundo virtual o las interacciones de alto orden que cuando nos comunicamos por WhatsApp. Entonces, si nosotros nos comunicáramos por WhatsApp y les dijéramos, no, ¿sabes qué? Estoy contagiado, quédate en casa. Entonces, fíjense que son las curvas azules, pues entonces ganaríamos un montón para la epidemia, ¿no? Y luego ya pusimos los tres
elementos, o sea, todo el tipo de detección, y vemos que es un poquito mejor que el azul. Pero entonces la detección virtual, o sea, el hecho de que nosotros nos comuniquemos en altos órdenes, pues mejora la eficiencia del contacto. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía tienes, pues, 10 minutos. 10 minutos. Bueno, me voy a pasar esto. Me voy a pasar esto, perdón, se tardó un poquito. Les voy a hablar un poquito acerca del proyecto que tengo en mente, que estamos trabajando en eso, acerca de las enfermedades infecciosas dentro de metapoblaciones. Esto era un modelo del COVID en metapoblaciones, pero les voy a hablar de uno más interesante, creo yo. Vale. Entonces, aquí les voy a hablar acerca del dengue. El dengue es un problema grandísimo, grandísimo. Estamos viviendo una era donde el dengue se está propagando a niveles que no podemos entender todavía. De hecho, en los últimos 50 años se ha triplicado. Hay 390 millones de infecciones cada año, donde un cuarto de esas infecciones son sintomáticas, las demás son asintomáticas, entonces por eso se sigue replicando. Y cada año hay alrededor de 40,000 muertes, ¿no? Entonces es algo súper importante. Entonces lo que nosotros queremos atacar aquí es la población susceptible de los mosquitos, porque obviamente no hay vacuna, pero existe un programa que se llama The World Mosquito Program, donde estos mosquitos son infectados con una bacteria llamada Wolbachia y la Wolbachia los convierte en inmunes. Esta inmunidad hace que no nos puedan transmitir el dengue a pesar de que los mosquitos adquieran el dengue. Entonces aquí les presento el modelo Ross-McDonald, que es parecido, es un modelo CIS, donde la persona susceptible, al estar en contacto con un mosquito o al ser mordido por un mosquito infectado, pues pasa a ser infectado y después pasa a ser recuperado. Lo mismo para el mosquito. Y lo que nosotros aplicamos ahora es una metapoblación. Ahora lo que nosotros tenemos es una población, de hecho Cali tiene 22 comunas, que son las que se encuentran aquí, y los parches, agarrábamos cada uno de estos parches, tiene una población de mosquitos, tiene una población de humanos, tiene una matriz de movilidad, es decir, ahora cómo están conectados esos parches, cómo están conectadas esas poblaciones, es mediante una matriz de movilidad y estos patrones de movilidad se pueden reflejar con una variable P que decimos cuántas personas se mueven en esos flujos. Y el dengue, como les mencionaba, es asintomático. Más o menos el 75% de la población es asintomática, entonces también tenemos ese parámetro. Luego están los parámetros del modelo CIS. Y aquí tenemos las ecuaciones que me las voy a pasar para poder enseñarles el propósito de esto. Y el propósito de esto es que cuando nosotros, o más bien el descubrimiento que el grupo de investigación al que pertenezco hizo, y yo hice también, es que cuando nosotros estudiamos el estado estacionario de la propagación de las infecciones de los mosquitos, nosotros encontramos estas dos matrices, esta matriz MIJ y esta matriz MIJ barra. Y con esas matrices nos dimos cuenta que esas matrices representaban, justamente la interacción de un mosquito infectado en J que tiene con una persona susceptible en I, es decir, en otro parche. Y cuando nosotros las juntábamos, y viceversa para el MIJ barra, y cuando nosotros las juntamos, lo que nosotros tenemos es la forma indirecta, o más bien las interacciones entre los humanos infectados en J, que tienen interacciones con un nodo o con una población en I. Y con tan solo esa matriz hicimos un análisis espectral, pero antes de hacer el análisis espectral, lo que vimos es que si nosotros sumábamos estas interacciones, podíamos obtener un dato que nos ayuda a entender la vulnerabilidad
de cada uno de esos parches que nosotros teníamos. De hecho, este es nuestro modelo y esta es la vida real, ¿vale? Esto es la incidencia del dengue, que ahí es endémico, en Cali, mientras que esto es nuestro modelo. Y pues el ajuste es casi perfecto. Bueno, no es perfecto, pero es muy bueno. Entonces nosotros, sí. Necesitaban datos de movilidad. Sí. Esa es muy buena pregunta. De hecho, para poder probar todo esto, nosotros tuvimos que haber obtenido los datos de cómo la gente se mueve de un lugar a otro. Los tuvimos de España, de Cali, y ahorita, de hecho, nosotros tenemos de la Ciudad de México, de cómo se mueve la gente. Y es, bueno, entonces, una vez que nosotros hemos probado esto, bueno, nos preguntamos, ¿podemos ayudar? ¿Podemos ayudar al sistema a realmente a contribuir algo? Entonces existe este programa que les digo, que de hecho ya está trabajando en Cali. Esto ya está un poco atrasado porque en Cali ya tienen comunidades, reparten mosquitos saludables, y esos mosquitos saludables o seguros se llaman porque están infectados con Wolbachia. De hecho, compiten con los mosquitos salvajes. Y aquí tengo la competición y vemos que a pesar, o sea, como están compitiendo los mosquitos salvajes con la Wolbachia siempre gana. O sea, es decir, gana los recursos y toma el territorio. Y a diferencia de los otros métodos de contención, por ejemplo, extinguir a los mosquitos, que afectan muchísimo al ambiente, no solo a los mosquitos, sino a todo lo que está a su alrededor, pues este método es un método seguro. Y lo prueba el método de competición, y de hecho hay ya artículos publicados de cómo esto sucede. Y perdónenme, creo que... Bueno, aquí tenemos las ecuaciones, pero les voy a mostrar los resultados. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, nosotros lo que hicimos fue proponer este modelo de contención, pusimos las ecuaciones y vimos qué estaba pasando. Entonces, nosotros suponemos que el dengue es endémico en Cali, no suponemos, sabemos que es, ¿no? Esta es la probabilidad de que un humano esté infectado en Cali, y esto es en el tiempo, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que siempre hay un número de infectados en Cali porque el dengue ahí prevalece. Entonces, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos inmunizar? Es decir, introducimos ahí los mosquitos, ¿no? En ese momento. Y entonces, si nosotros hacemos una intervención completa, si inmunizamos a todo, pues vemos que la incidencia baja casi abruptamente, pero eso sería idealmente. Pero nosotros comparamos los resultados que nosotros teníamos y solo inmunizábamos los parches específicos que, por ejemplo, el World Mosquito Program hizo, y veíamos que, por ejemplo, si inmunizábamos el 19, bajaba poquito la incidencia. Si inmunizábamos el 20, otro poquito. El 1, otro poquito. Y si los inmunizamos todos al mismo tiempo, pues se veía que descendía la curva de incidencia. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos de forma inteligente? Es decir, nosotros ya tenemos las ecuaciones. Ya sabemos, de hecho, cuál es el parche más importante. Porque de hecho acabamos de ver justamente ese epidemic risk que nosotros veíamos, que era el de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos esa vulnerabilidad para justamente atacar el dengue solo en esas zonas? Pues entonces nosotros tendremos que inmunizar el número 13. Si nosotros hacemos justamente el mapa que nosotros veíamos anteriormente, inmunizamos el 13, fíjense lo que pasa. Entonces, ahí es la ciencia donde entra, ¿no? Ahí es donde los físicos podríamos decir, bueno, existe esta aportación. Y luego, si inmunizáramos directamente el 21 y el 16, que son los números que siguen para inmunizar, pues tú dirías, pues el que sigue es el 21, entonces si inmunizo al 21 y al 16, veo estas dos curvitas que están aquí muy pegaditas, baja más del 21 y luego queda el 16. Entonces dices, bueno, si tengo recursos para inmunizar dos y no solo uno, ¿qué pasa si agarro los dos más grandes? El 21 y el 13. Si agarro el 21 y el 13, me quedo con esta curva que está aquí arriba. Y dices, achi. Y luego si agarro el 13 y el 16, se baja todavía más. Entonces, ¿qué está pasando? No estamos siguiendo el orden que estaba aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es que tienes que tomar en cuenta que este parche, al inmunizar este parche, estás inmunizando parcialmente otros parches. Entonces, tienes que volver a hacer el cálculo y así crear un modelo como un ranking de cómo puedo ir inmunizando poco a poco. Entonces, nosotros hicimos un ranking de inmunización que está evaluado simplemente con las ecuaciones que nosotros estábamos proponiendo, con esta matriz, y a eso llegamos. Ahora, ¿qué sigue? Pues nosotros, lo que nos sigue es justamente de cómo puedo
optimizar el uso de esos recursos que yo tengo, que son limitados porque obviamente no puedo producir mosquitos masivamente, porque llevan un proceso y es un cuidado, y aparte pues en lo que la comunidad se adapta, porque siempre algo nuevo que está modificado, pues obviamente genera problemas en la misma sociedad. Y pues aquí es una pequeña prueba de qué pasa si todos los recursos los pongo en el 13, qué pasa si los pongo completamente bien distribuidos en los 2 nodos primeros del ranking, pues baja la curva como se ve en el naranja. Pero ¿qué pasa si pongo de 4 a 1, 4 veces los mosquitos en 3 a una ración en el 16 y veo que baja más abruptamente? Entonces quiere decir que todavía hay trabajo que hacer, ¿no? Y ese es el trabajo que me gustaría hacer, que quiero seguir haciendo. Y me gustaría colaborar también con el World Mosquito Program para poder aprovechar esos recursos, trabajando de forma inteligente para distribuirlos mejor en donde existe incidencia de dengue. Entonces, el mensaje para llevar a casa es que pues la ciencia nos puede ayudar a reducir, o la física estadística, junto con la de sistemas complejos y redes complejas, nos pueden ayudar a reducir este número efectivo, donde el contact tracing ya vimos que doblega las curvas. Esto me lo voy a saltar porque no lo hice, donde podemos encontrar la incidencia, bueno, más bien podemos encontrar la vulnerabilidad de los parches de un lugar solo conociendo la distribución de, bueno, los patrones de movimiento, el número de mosquitos que existen en promedio por persona y el número de personas que viven en esos parches. Solo con eso, sin ninguna simulación, podemos encontrar el epidemic risk, y también podemos hacer una inmunización objetiva que tenga claras intenciones. Y pues finalmente quiero agradecer a todos mis colaboradores. Gracias por su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. ¿Tenemos preguntas, comentarios? Sí. Hola, gracias por el seminario, magnífico. Una pregunta, estos modelos, veo que se habla todo el tiempo de infecciones virales. ¿Qué pasaría si lo que tenemos son bacterianas o la peste? Es muy buena pregunta. Sí hay trabajos al respecto. Sí hay trabajos al respecto del cólera, de hecho, de la peste bubónica también, que es súper interesante, de hecho, pero es difícil con estos patrones porque necesitaría saber los patrones de movilidad de ese entonces, y pues es de 1300, ¿no? Entonces es un poco complicado. Sin embargo, sí se ha hecho alguna investigación. Y respecto a las bacterianas, sí se puede hacer, pero creo que las bacterianas son más fáciles de controlar por los antibióticos. Pero puede suceder, ¿no? O sea, puede llegar a suceder que hay una propagación rápida de las bacterias. Okay. Es decir, ¿tú piensas que en un futuro las infecciones bacterianas sí van a poder ser controladas, o estas llamadas superbacterias? Sí, no tengo idea, o sea, porque cada vez las bacterias son más resistentes a los antibióticos, de hecho, por el mal uso de los antibióticos, pero sí, no sabría decir en ese aspecto. Gracias. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando mostraste el modelo, los datos de tu modelo coincidían con datos que recolectan. Para que el modelo se ajuste, tienes que dar un conjunto de parámetros para que tus valores concuerden. Bueno, para poner el modelo pues, a funcionar, ese conjunto o esos valores que le das al modelo de los parámetros, de dónde los... Vale. De hecho, esa es muy buena pregunta. De hecho, las matrices que nosotros tenemos, si te das cuenta, te voy a explicar cada uno de los términos. ¿Te acuerdas que justamente la suma de la contribución de las interacciones de esas dos matrices nos dan el epidemic risk, ¿no? O sea, nos dicen la vulnerabilidad en la que se encuentra la ciudad. Entonces, si te digo qué significa cada uno de estos, por ejemplo, el P es la probabilidad de que una persona viaje de un lugar a otro. Y eso se puede medir con los patrones de movilidad. Y cada vez tenemos mucho más acceso a patrones de movilidad muchísimo más seguros y más certeros.
Y luego, por ejemplo, aquí está el R y J, que justamente son esas interacciones entre nodos y nodos, ¿no? Entonces, es una matriz de movilidad que tú reconstruyes a partir de datos. Entonces, estos son datos, estos son datos. MJ es el número de mosquitos que se encuentran viviendo en el parche J, que eso también lo pueden medir los biólogos, los entomólogos, etcétera. Y luego aquí tienes el número de personas efectivos, que esas se pueden calcular fácilmente, que proviene justamente a partir de las matrices de movilidad. Y luego 1 menos P, pues aquí estaba P. Este delta IJ es nada más para quitar a los que, o sea, para que no se vuelva a contabilizar los nodos, las personas que ya viven en ese nodo. Y luego este MI, pues es el número de mosquitos que vive ahí en el I. Y el número efectivo, pues igual. Y te puedo repetir lo mismo con esto, es decir, estos son datos. Aquí no hicimos ningún cálculo. Y eso es lo extraordinario de esto. O sea, que solo con datos tú ya puedes saber cuál es la vulnerabilidad de esa zona. O sea, sin hacer ninguna simulación costosa, sin hacer nada. O sea, lo único que le metiste al programa, o bueno, más bien a las ecuaciones, son los datos que tú ya extraíste. Y eso está súper increíble. Bueno, a mí me parece un resultado súper bonito porque pues no necesitas hacer nada, ¿no? Y lo comprobamos con experimentos Monte Carlo, lo comprobamos con las ecuaciones, etcétera. Entonces, sí, no estás haciendo nada grave, ¿sabes? O sea, no estás como ajustando ningún parámetro, no estás, claro que obviamente son aproximaciones burdas, pero o sea, ni tanto, ¿no? O sea, aquí está la prueba. Entonces, está súper bonito. Y la física se presta para un montón de cosas de este tipo que pues, padre, ¿no? Bueno, bueno, aprovechando que estamos ahí con estas dos matrices, bueno, por lo que entiendo es que tienes ahora dos agentes, ¿no? Las personas y el mosquito. Ujú. Pero qué tan complicado o no sé si sea ya mucho complicar más el modelo de decir, bueno, pero yo sé que tal vez estos mosquitos tienen una cierta abundancia dependiendo de cierta planta, por ejemplo, que muchos insectos dependen de ellas. Se le podría agregar fácilmente o sería más. De hecho, no sé, sí, creo que sí les mencioné que los mosquitos seguros competían con los otros mosquitos. De hecho, aquí tenemos las ecuaciones de competición, Ajá. que también es como cómo compiten los mosquitos con Wolbachia, con recursos, y además pusimos el ciclo de muerte, ¿no? O sea, el ciclo de nacimiento y de competición con otra especie. Entonces, se pueden agregar los procesos biológicos que se requiera, pero también cuál es el objetivo, ¿no? Sí. Así ya conociste entomológicamente que existe un número de pupas por unidad de persona que vive en esa región, pues más o menos tú ya sabes cuál es la proporción mosquitos humanos, ¿no? Y qué es lo más importante. Y aparte, lo más bonito de esto es que la Wolbachia, o sea, o sea, nosotros probamos y también o sea, esto matemáticamente, pero también hay experimentos de cómo sueltan la Wolbachia y toma por completo el hábitat. Y los mosquitos con Wolbachia son seguros para todos. Sí. Ok. Sí. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Se puede preguntar? Bueno, Ah, estoy en Zoom. sí. ¿Me escuchan? Un momento. Ay, En Dios un mío. momento. Sí, le puedes poner que en un momento. Si quieres, sí. Sí, a ver. Eli. Ok, va. Dile que pones. Bueno. ¿Se Sí, escucha? ¿te escuchamos? Sí, sí. Bueno, felicidades, una práctica muy interesante, muy clara. Bueno, según me parece, tu formación académica también fue en España, ¿no? En la Universidad de Zaragoza, ¿no? Con un Sí. grupo muy fuerte, el de Yamir Moreno, ¿es de redes? ¿Cierto? No, es de Jesús Gómez Gardeñas. Ah, ok, es un grupo muy fuerte, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que todo esto se puede utilizar también para la difusión, la propagación de ideas políticas, Sí. votos, Bueno, es religión? otra área. Sí, se puede aplicar completamente, pero es otra área. Pues.